Nos acompaña el doctor Carlos Estrada, ya parte, bueno, hablando de la familia, ¿ves? Ya es Carlos parte de la Estrada familia. es parte de la Muchísimas familia. gracias, de verdad. Doctor, y de una vez vaya sacando ahí como el tiempito, Ajá. el 18 de Sí. julio, Sí. Ajá. que es cuando cumplimos 3 años. Ah, muy bien. Exacto. Ah, mira. ¿Verdad? Muchas gracias. Sí, va a ser de los invitados especiales. muchísimas Correcto. gracias. Sí, claro. Sí, Por sí, favor, sí. Claro, claro, más bien, Obvio. muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Sí, venía ya estamos en la época de lluvia, de verdad. O sea, Sí. se vino Sí. un aguacero, que es la Sí. palabra correcta. Y el pero agua está cayendo fría. eso es un detalle, sí, obviamente la lluvia es fría, ¿verdad? Entonces, sí, Sí. si uno se moja, más bien me ayudaron aquí en la entrada porque yo no No andaba andaba con paraguas. previsión, no, se me olvidó. Ajá. Me confié con ¿Anda el en clima. moto o en carro? En carro. Ah, Así, bueno. así en moto hay que andar con más cuidado también. Sí, pero total. ahora que venía, vi mucho motociclista que sí, ya con su capa y todo, pero hay que tener mucho cuidado también, que la visibilidad es menor. Parece mentira, uno dentro del carro a veces no los ve tan Es bien. cierto. Entonces Claro. es de andar con cuidado también. exacto. ¿Cómo nos cuidamos, Doc, en estos días de lluvias, en este Sí. tiempo ya de invierno, verdad? Ese es el tema hoy. Sí, yo diría que, bueno, obviamente esos temas uno los planea con tiempo, pero nos quedó de lujo porque estamos en la primera onda tropical, según hablan las noticias, ya, o sea, ya entró la lluvia. Además que Hace no un- hemos tenido verano, o sea, Costa Rica es un país lindo, hermoso, pero es muy variable. Entonces sí, claro, yo diría que es un reto no solo verlo ahorita, porque mucha gente dice, bueno, está lloviendo hoy, tal vez mañana va a amanecer el sol. No, es verlo en el tiempo, o sea, nos quedan como unos 3, 4 meses de aquí hacia agosto y cuidado hacia octubre, donde tenemos 3 retos. Uno, lo decíamos ahora, es el agua, porque Ajá. si, digamos, yo me mojé, sí. me empapé, quedó frío y eso propicia más gripes. Entonces viene la Claro. segunda parte. Mucha gente se va a resfriar. Eso no es algo malo. Vean que ya la campaña de vacunación de la Seguridad Social está activa. O sea, hay una invitación como a protegernos. Entonces Ajá. están los virus. Y el tercero es un enemigo común, que es la humedad. La humedad, que es lo que va a subir. Yo diría como ese vapor de agua que percibimos, que sé que muchos me dirán, doctor, qué raro, está lloviendo. Ustedes hablan Ajá. de frío, pero hace calor. Sí, sí, sí. Salvo aquí que está muy rica la cabina. Ayer estaba bochornoso, ayer estaba así. El bochorno, muy bien. Esa es la forma de sentirlo. Puede ser un bochorno como en la tarde-noche, o todavía mucha gente utiliza ventilador o algo para dormir, Ajá. o sin cobijas, porque No puedo yo como por que el no escándalo. soporta. ¿Qué ventilador? No puedo. Yo tampoco podría. Bueno, eso es interesante, un comercial. A Ajá. veces el ruido, como el ruido constante, a mucha gente le molesta. Se supone que eso puede ayudar a dormir mejor. Sí, es una es curiosidad. cierto. Sonido Como, rosa, que llaman. Sí, o blanco. Blanco. Ajá. Sí, rosa. Rosa es Rosa otro. es otra cosa. No, ese no. Amigo, ¿qué está pensando? Depende del color, Douglas? depende del color del ventilador, correcto. Qué bárbaro. Pero sí, yo diría que tal vez un factor común Ajá. es enlazarlo en la humedad. Eso es como un mensaje lindo porque la humedad sí va a estar subiendo. Ya, por ejemplo, en zona sur, si alguna persona en zona sur me está escuchando, Dominical, Quepos, hacia la parte de Osa, está mucho más húmedo de lo esperado. O sea, Ajá. ya empezaron esa Pero la etapa. humedad afecta entonces. Sí, afecta a todos. Voy a hacer como una gran división. Están los alérgicos, que algunos andan Ajá. estables o no. Vicky. Yo, Sí, por eso lo volví pero a- ha estado como un poco rara, vieras, doctor. No, pero ha Variable. estado muy estable. En el corte le hago la Ha consulta. estado- Ahorita muy- hablamos. Ha estado muy, se ha estabilizado No, mucho. no, vieras. por el ejercicio también. Eso, Muy eso bien, le ha ayudado. muy bien. Le falta tomar agua, pero Ay, bueno, qué- de eso bueno, se va poco a poco. vamos Doc. poquito a poco, Vamos ya, uno por uno, ya de por lo uno a menos uno. está estable con el tema de salud y el tema del ejercicio. Muy bien. Amigo, cuando he estado inestable con mi salud. Ay, Dios mío, Vicky, si nos ponemos Bueno, a hablar aquí. doctor, avance mejor. Ay, no, fatal. Entonces están los alérgicos, digamos, tenemos un ejemplo Yo, mejor sí. portada, digamos, pero Sí, está sí. bien. Y están los no alérgicos, por decirlo así, el resto de la Ajá. población. Hay personas que del todo nunca van a tener estas alergias como de sinusitis o de rinitis. Técnicamente es una buena pregunta. En Costa Rica yo te diría que sí, pero tal vez tienen una alergia un poquito más noble. O sea, Ujú. cuesta mucho. porque Yo este creo que país yo es soy muy- de esos, ¿no? Sí, Douglas como- nunca. Yo no Sí, soy que alérgico. tal vez en una gripe se activa un poco, Tal vez, sí, sí. pero no es como que pasa alérgico todo el Ujú, año, ¿verdad? Entonces sí, tal vez la respuesta sería, casi todos tenemos esa tendencia, no es algo Ajá. malo, más en este país que es húmedo, tropical, tenemos exposición a muchas cosas lindas de naturaleza, pero Claro. también nos afectan. Y sí, digamos que sería como un teórico, ¿verdad? De cero alergia, pero sí se pueden afectar. Esas son tal vez las personas que dicen, qué raro, doctor, yo siento como que llego como nariz trancada o me levanto Ujú. como un poco como voz como rasposa Ajá, o ajá. gangosa, me dicen como, qué raro, y yo no tengo alergia, nunca he padecido de esto. O por ejemplo, me fui a la oficina, estoy con aire y salgo fuera y siento como un golpe de calor, Ujú. que a veces les da un poco de moquera, inclusive hay gente que siente como que le llora la nariz de Es pronto. cierto, Ajá. Entonces, sí. esos cambiecitos son usualmente por la humedad. Interesante.
El frío afecta también, pero es más que todo la humedad. Y eso lo pongo así como el vapor de agua que respiramos. Que si lo revisan en los monitores, además lo podemos revisar ahorita, estamos ya cerca de los 80% en este momento. Hoy San José estaba como a 60 mediodía. De humedad. Pero si nos vamos a Cartago, Turrialba, zona sur, 80 hacia arriba. Que hoy es el Día de los Agricultores, por cierto. Saludos para todos los agricultores allá en Cartago, que hay muchísimos. Un abrazo, qué bello, y obviamente ellos son expertos en esto. Sí, claro. Porque de muchos de los cultivos dependen de la humedad, inclusive con el suelo. O sea, ellos son expertísimos en saber cuándo cambia. Interesante. Y un detalle adicional, yo siempre digo que Costa Rica tiene como microclimas, eso se sabe, pero sí afecta a personas diferentes de donde estén. Un ejemplo muy lindo es, por si me están escuchando, ahora tuve una familia, una chiquitita de 3 años que me decía, doctor, bueno, los papás me estaban contando, nos la llevamos para Carrillo, allá por Sámara, y se le quita. Sí, nariz eso. perfecta. Sí, en el calor las alergias como que desaparecen. Sí, bueno, interesante. En caliente seco, porque en caliente húmedo eso se alborotan. O sea, Guapiles no. No, jamás. Guapiles es súper húmedo. Más húmedo. Sí, lo interesante es que está bien entrenada. Muy bien. Sí. Ya sabe dónde andar. Vicky ya sabe dónde andar. Sí, ya. Pero tal vez la clave es seco, la palabra seco, porque puede estar caliente. Por ejemplo, si me voy a un lugar más húmedo como Guapiles, podría estar inclusive la sensación térmica un poco más alta, pero es más húmedo. Lo interesante es que en ciertos lugares del país es más constante. Voy de nuevo. Ayer también tuve una paciente de Guapiles y yo le explicaba a ella, aunque esté constantemente húmedo, su cuerpo se adapta más a eso. El problema son los cambios. Por ejemplo, si yo estoy aquí en San José a 60% ahora a mediodía cuando almorzaron y salimos de acá, llegamos a la casa a 90%, es un cambio muy violento en cuestión de horas. O en aire acondicionado, por ejemplo. O el aire. Sí, el aire usualmente baja un poquito la humedad en la cabina. Entonces, si salimos de aquí a la calle, ya nos va a golpear un poco. Uno siente el vaho. Correcto. El vaho, bueno, vaho que también, por ejemplo, ahora que venía Qué en la fea presa, palabra. pero es una sensación. Y muy importante, el cuerpo humano no tolera muy bien ese cambio rápido, sea alérgico o no. Eso es muy importante. Entonces, tal vez lo bonito es saber que no es que sea malo vivir en Guapiles, ni vivir en zona sur, ni en un lugar más seco, tal vez como Carrillo, Sámara, sino que estar estable significa hacer un poquito de prevención. Por ejemplo, si yo estoy notando desde hace un mes que el volcán Poás me está afectando, que me siento con nariz trancada, ese es el paciente que yo le tendría un poquito de cuidado. Que tal vez en esta semana muchos van a notar que con la lluvia ya se alborotó algo más, un poco más de apretación de pecho, falta de aire o tos. Que la tos es como ya digo yo, como el encendedor. Ya la tos habla de algo más allá de solo nariz trancada, dolor de garganta, y yo diría que es la alerta. Por mucho, tanto en alérgicos como en no alérgicos, porque puede ser que alguien no se conocía alérgico y ya tiene síntomas. Entonces, son meses muy lindos, pero son meses de cuidado. Y un regalo adicional que les doy es que ya viene la romería. La romería es una bendición. Es cierto. Y yo siempre digo, a la Virgencita solo la visitamos una vez. O sea, mucha gente va a visitarla frecuentemente, pero la mayor parte del país va todos ese fin de semana o 2 fines de semana. Hay que tener presente esto, porque va a haber una movilización muy grande a una provincia hermosa, que ahora hablábamos antes de entrar al aire, ¿verdad? Que hermosa en todo sentido, hasta futbolístico, ¿verdad? Bueno, futbolístico, ahí podemos poner un asterisco. Sí, doctor, tampoco, ¿verdad? No se puede engañar. Es que discúlpeme. Cartaguísimos, pero ya conocemos sí, a amigos, sí, pero no. O sea, ¿ves? Ese hay sí que aceptar la realidad. Ese sí es inestable. Eso es bien variable. Pero dicho todo esto, Cartago en agosto va a estar lloviendo probablemente. Entonces, y normalmente llueve cuando se hace romería, llueve. Sí, muchos romeros se mojan, especialmente el primero, que es el día como más voluminoso, va un masivo en la noche, inclusive, usualmente se mojan. Entonces, tal vez tomar estas precauciones de, inclusive, considerar el agua, porque a veces decimos, no, voy a ir sin mucha protección, tal vez una capita. Cuidado, porque en Cartago cuando llueve. Y de verdad. Sí, ahora, de verdad. la gente que dice, por ejemplo, con la romería, la gente va caminando, va caliente, le cae una lloviznita y dice, no importa, porque voy caliente, entonces se va calentando todo y no me da frío. Entonces la gente como que conecta frío con enfermedad, pero no se dan cuenta que posiblemente cuando les cae el agua y van calientes, eso también les va a afectar. Sí, claro. De nuevo es un cambio violento, que de nuevo, y no solo en la romería, si alguna persona ahorita por algún tema que salió rápido de trabajo y se mojó, recordar que cuando llegan a casa lo ideal es por lo menos quitarse la ropa mojada, o sea, que no quedar con esa ropa. Sí, porque cuando se enfría todo el cuerpo, que es como una superficie de la piel, absorbe. Va a estar con esa sensación térmica y eso propicia, no es el único factor, pero tiende a favorecer si hay un virus que estaba como tocando la puerta,
como que brinca Ahí esa la barrera. tira de una patadón. Sí, porque la temperatura baja sí lo favorece. A Ajá. nivel corporal, ¿verdad? Estoy hablando como la sensación térmica. Ajá. Especialmente en una que siempre hablamos, Ajá. que es en el cuello. Ah, sí, Se- ves. entonces La protegerse- pashmina. la pashmina, Claro, la la bufanda, pashmina, sí. bandana. La bandana. Este es el momento de sacar las municiones. Las habíamos guardado un poquito en un verano corto, pero ya hay Doctor, que ya le sacarlas. dije, usted móntese un negocio de bandanas. Sí. Doctor Hay que armar un- Carlos Estrada. ¿sí? Y en la Como una romería. marca ahí. Usted sabe, repartiendo ahí en la romería. Bueno, en la romería eso sería una herramienta de Un hit. protección. Sí, Total. sí, sí. Porque claro, uno Sí. de verdad, o sea, yo hago la romería. Uno sale de San José y los climas son muy diferentes. San Correcto. José de Cartago. Uno va caminando desde San José, desde Desamparados, digamos que yo salgo, es caliente. Claro. Y conforme uno va avanzando ya en Ochomogo de Cartago, Es otro se va país. poniendo Sí, fríísimo sí. y ya entraste a Cartago y es frío, ¿verdad? Sí, y además tenemos inclusive personas que vienen desde muy lejos, que hacen desde Alajuela, San Mateo. Yo los admiro porque realmente, además de la Claro. peregrinación, ¿verdad? Es físicamente Sí. un esfuerzo que ya cuando llegan a Cartago ya es como el punto final, pero se topan con eso, con Sí, el claro. frío, ese cambio violento. Si se mojan, peor, porque también tienen Claro. ese cambio rápido. Entonces, con más razón, sí tomar esas precauciones. Yo estoy hablando de romería, ve que me fui a agosto. Ajá. Sí, Y sí. estamos en mayo. Y dices, qué raro, ¿por qué viajo tanto? Es que vienen meses donde todo esto va a ser una constante. Ujú. Lluvia, humedad. Y yo veo los eventos un poco también en función Vacaciones de 15 días de... también. Claro, Esa es otra también. muy interesante Ujú. porque marca un antes y un después de las gripes de niños. Ajá. Usualmente, como padres lo saben, ese es el punto donde... Sí, cuando regresan vuelven a y- clases otra Otra vez. vez, claro. Se vuelven Bueno, a igual activar. pasó ahora después de Semana Santa, igual Sí, se, eso. Sí. se activa. Se suma, bueno, obviamente no es que los niños tengan algo malo, porque uno dice, claro, ¿será que todos se enferman siempre igual? No, no, es que se suma el pico de virus de influenza en Claro. este país, que más o menos el pico va a estar en julio, usualmente es en ese mes. Entonces, claro, se suma el factor virus con exposición, porque estaban jugando en la casa, Claro. de paseo, y regresan todos juntos enfermos. Entonces, es muy Ujú. importante también hacer prevención, especialmente en los niños más alérgicos. Claro, claro. Porque es el más propenso del grupo de amiguitos de 20 de la clase o Ajá. 30, es el primero que tal vez va a notar algún síntoma mayor. Porque están los alérgicos y los no alérgicos, por lo menos no conocidos. Claro. Entonces sí, eso es muy interesante porque uno puede, desde ahorita, como hacer una lista, digo yo, en casa, para los papás, bueno, para todos, pero más que todo para los padres, tener como esa prevención. Es decir, ok, yo tengo un chiquitillo que se enferma, sí Ajá. o sí, Semana Santa, Sí. vacaciones, regresa siempre resfriado, entonces tomar como una precaución que a veces puede ser algo tratamiento, sí, pero también preventivo. Preventivo de, inclusive el hecho de exponerse o no a estas lluvias. Ujú. Con los niños, ustedes me corrigirán, pero eso es complicado porque en medio del fútbol se mojaron. Es o en una cierto. fiesta, ahora que es complicado, de una fiesta de niños y pronto se vino el agua. Entonces, Ajá. cuesta un poquito más, pero es tomar esas precauciones, andar siempre en la capa, abrigarlos. Son cosas sencillas, pero que pueden ayudar. Sí, eso es muy importante. Mi hijo, de hecho, él no sale, digamos, si está muy frío, él tiene como una bufanda. Entonces eso Está se lo entrenado. enseñó el doctor. Sí, es un Y buen lo soldado. Sí, entendió. sí. No, muy bien, muy bien, porque además los niños llegan a la casa con los virus, ¿verdad? O Claro. sea, llegan enfermitos y automáticamente Claro. se enferman varios miembros de la familia, Así si no es que es. toda la familia, ¿verdad? Es usualmente el inicio de la cadena. Claro. Es más, una curiosidad científica, el virus respiratorio sincicial, que es un virus que predominantemente afecta a niños, es el que más crisis de asma da en adultos. Ah, imagínate. O sea, el niño tiende a tener una gripe, puede afectarlo también, pero más Ajá. que todo gripe, y afecta más al asmático adulto. Entonces es interesante porque uno ya tiene esa percepción de el niño que tiene contacto con su familia, Ujú. Claro. y uno siempre cuida también a todos, ¿verdad? Claro. Especialmente al adulto mayor, el Mm. abuelito, la abuelita, que puede ser más susceptible por otras enfermedades. Entonces, con más razón, es como protegernos todos. Excelente. Continuamos con nuestra entrevista el día de hoy, cómo cuidar nuestra salud ahora que ya llegó el invierno y nos acompaña el doctor Carlos Estrada, que es neumólogo, y quedamos con las vacunas contra la influenza. 5 minutos, Doc. 5 minutos, doctor. yo creo 5. que- Corre tiempo. Bueno, puntualmente la vacuna es una muy buena estrategia, es un medicamento, ¿verdad? Yo creo que es Ajá. importante entender que protege más allá de colocarla, evita complicaciones como neumonías inclusive, pero hay que tener presente que es un medicamento. Yo sí invitaría a todo paciente que se va a vacunar también a hacer esa consulta con su médico de cabecera para entender si es un buen momento a colocar. Por ejemplo, si tuvo una gripe reciente, no sería el mejor momento, mejor esperar unas semanas. Y un comercial importante para los alérgicos, asmáticos, riníticos,
riesgos. Si están estables, genial, se puede vacunar, pero si ha estado en crisis no es un buen momento, podría inclusive aumentar el riesgo de una crisis de asma. Entonces tener presente ese cambio y obviamente aprovechar la vacunación como una estrategia preventiva contra el virus de influenza. Ahora, Doc, ¿la vacuna es para todo el mundo? ¿Todo el mundo se puede vacunar o es recomendable que algunas personas o algunos sectores no? Esto obviamente se ha identificado primero los grupos de riesgo, ¿verdad? Okay. Que es importante priorizar ciertos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que tienen indicación como prioridad, pero sí, todo paciente podría tener esa opción. Hay una edad, digamos, de recomendación que es 8 años en adelante, ¿verdad? Pero lo importante es saber que el paciente esté en el estado ideal para vacunar. Esto lo digo porque a veces me llega mucho paciente que se vacunó porque era como una obligación y al final estaba en una crisis de asma y colocó la vacuna y tal vez no es el mejor momento. Y, insisto, es un buen medicamento, pero hay que tener ese concepto de prevención para lo que viene, lo que hablábamos ahora de julio, agosto, que es una forma de evitar complicaciones, pero no exime de que me pueda resfriar. Esto es muy importante, la vacuna no evita que yo me resfríe, pero sí me puede limitar complicaciones, más que todo respiratorias. Ahora, ¿para los adultos mayores? Sí, ahí sí, ese es de los grupos importantes de riesgo, ¿verdad? Yo diría que sí es una gran invitación, inclusive ya la campaña nuestra está en pie, y lo importante es buscar esos factores de riesgo. El adulto mayor, y cuidado porque el número a veces engaña, ¿verdad? En Costa Rica es más de 65 años, pero más que todo con factores de riesgo, diabéticos que tienen enfermedades crónicas, corazón, riñón, son los más invitados a ir primero, por decirlo así, pero insisto, que estén estables para vacunar y si tienen alguna duda, porque esto es importante, como cualquier medicamento, hacer la consulta con su médico de cabecera, doctor, ¿me puedo vacunar o no? Esta semana he tenido muchas preguntas de sin consulta, que es, doctor, ¿puedo o no puedo? Entonces ahí personalizado decimos sí o no, dependiendo del caso. Esa es la recomendación más importante. ¿Qué es lo que tiene la vacuna contra la influenza que puede provocar más bien que se empeore una persona alérgica? Interesante pregunta. Yo diría primero es un medicamento. Medicamentos tenemos siempre algunas cosas predecibles que pueden dar reacción, los componentes, el mismo virus que está o la forma como se presenta cualquier vacuna. Pero también están las reacciones que no predecimos. Eso es una clasificación muy grande. Entonces a muchos pacientes tal vez ni sabían que iba a pasar algo y puede suceder. Ese es el gran temor, ¿verdad? Que yo a veces no puedo predecir, por más estable, que haya algún tipo de reacción. Y con más razón, desde reacciones locales como dolor en el brazo, tal vez fiebre en la noche, hasta otras cosas más, siempre hacer la consulta. Si tal vez hay una asociación, me puse la vacuna, pasó algo, lo que sea, también hacer la consulta médica. Pero insisto, el tema es verlo como un medicamento. Un medicamento que, así como cualquier pastilla, jarabe, si algo pasara, hacer la consulta con su médico, y por eso es importante tener esa consejería, llamo yo, de su médico de cabecera, la persona que lo ha visto, para tener esa vacunación de una forma adecuada y obviamente aprovechando campañas que están en este momento ya vigentes. Ahora, hasta cierto punto, digamos, ese dolor en el brazo y todo esto es normal hasta cierto punto. Depende, eso es interesante, depende de la aplicación. A mí siempre me ha dolido. Ajá. Sí, eso, bueno, tiene que ver con la sensibilidad de la persona. Si el brazo es muy delgadito, la piel más delgada, poco músculo, la técnica, perdón que hable de esto, pero a veces depende cómo la coloquen rápido o no. Hay muchos factores que pueden influir en que duela. Pero uno siente como un golpe, doctor, uno hace así, ay, y no puedo hacer ejercicio. Miras que usualmente cuando eso pasa pasa mes y medio sin hacer ejercicio. Por el dolor de brazo. fuera de las canchas una temporada. A veces lo que sucede es que en la zona de aplicación puede ser que haya una ramita del nervio radial, que es un nervio muy sensible en esta zona, y a veces, tal vez por mala suerte, se pellizca esa rama, o sea, como que se toca. Eso es lo que da mucha sensibilidad, pero usualmente no son hematomas, porque mucha gente se preocupa que me haga un coágulo o algo raro, no. ¿Sí? Cuesta ver tal vez el hematoma, es más que todo tal vez el punto de aplicación. Y obviamente entre más delgada la piel, más sensación puede haber en la parte de hueso cercana. Entonces depende de la persona, puede sentir. Doctor, se nos acabó el tiempo. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí. Ahí dijo Javi, qué eficiente ese doctor. Me acaba de decir, dice, qué eficiente ese doctor. Hizo todo en el tiempo. A mí me tiene ya el cronómetro aquí. y había presión de cámara y todo. Doctor, me extraña. ¿Cómo lo pueden contactar y en las redes sociales cómo lo pueden seguir? Bueno, en redes es sencillo, Doctor Estrada Garzona, como mi apellido, en Instagram y Facebook. Y para ya contacto de teléfono directo a oficina es 2208-8761 o al 8817-4545. Perfecto. Excelente, doctor. Y en estos días, bueno, ahí la gente llega a bastante consulta. Ha estado bastante. Ya lo vimos en Los Doctores también. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, eso fue muy lindo. Un programa. Qué linda. Sí, muy bien. Ya lo invitaron. Caramba. No, de verdad fue muy. Y además fue el Día del Asma. Estábamos hablando del Día Mundial del Asma. Entonces, es una invitación muy especial para mí porque era un tema lindo en el Día Especial del Asma, ¿verdad? Entonces, sí, ese está, por aquello está en la página. Ese día no daban los niveles de audiencia. O sea, rompió récord. Se salían las personas. Bueno, lo que sí estuvo lindo fue que fue un consultorio abierto. Estuvo bastante, estuvo muy lindo. Bueno. Sí, gracias a Dios. Gracias, Doc. Chao. Estás a un
clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.